con la serie, la miniserie de mensajes que comenzamos 5 domingos atrás, hablando acerca de la mortificación del pecado. Este sería nuestro mensaje número 5. 4 temas de la mortificación del pecado, pero hace 8 días me tocó parar y dar un solo punto, pero lo primero que vimos fue un análisis del texto, que es Romanos 8:13. Vamos a volver a leer Romanos capítulo 8, versículo 13, porque ahí es donde está el tema de la mortificación del pecado. La mortificación del pecado, Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ese es un primer camino. Más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Decíamos que este es el otro camino, y es el camino del creyente. El creyente, por el Espíritu hacéis morir. La palabra ahí, morir, es mortificar. Mortificar, darle muerte o mantener muerto al pecado. No es que usted va a matar el pecado, pero la idea de mortificar es que se le mantiene ahí muerto, como pisando una víbora, y usted la mantiene ahí. Ella eventualmente puede querer morderle, pero ahí está. Entonces es como mantenerle ahí fijo y no dejarle actuar. Recuerde, hermanos, que, y eso lo dejamos claro, que si bien es cierto que Jesús en la cruz llevó nuestros pecados, ¿cuántos creen eso? Amén. La Biblia dice que Él llevó nuestros pecados. Llevar nuestro pecado es lo mismo que pagó por nuestros pecados. Es lo mismo que nos justificó. O sea, delante de Dios somos justos. Nos ha declarado libres del pecado. Pero esa es una realidad en cuanto a la salvación eterna. Pero hay otra realidad, que es la realidad de la santificación, que es un tema para nosotros mientras estamos en esta tierra. Y que si bien es cierto que Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, y que si bien es cierto que nos regeneró y nos dejó al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, en nosotros hay un residuo de pecado. En nosotros todavía existe la naturaleza carnal y pecaminosa, y eso nos va a llevar, hermanos, hasta el final de nuestros días, hasta que nuestro cuerpo sea completamente glorificado. Recuerden la salvación, allá tenemos el orden de la salvación. Cuando uno entiende el ordo salutis, o el orden de la salvación, es muy claro en todo esto. Entender esas doctrinas, que para ser salvo hay un conocimiento previo, que Dios nos conoció primero, luego hay una predestinación, Dios nos predestina, no a otros, pero a nosotros para salvación. Luego Dios a esos que predestina les hace un llamamiento, declarado un llamamiento eficaz. ¿Por qué llamamiento eficaz? Porque cuando Él nos llama, lo hace efectivamente. Recuerde que a unos llamó, pero no todos son escogidos. Luego nos regenera, que es la nueva vida que Dios nos da en Cristo, donde el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Por eso la doctrina de la mortificación del pecado es solamente para regenerados, aquellos que tienen el Espíritu Santo dentro. Usted no le puede decir a un impío que deje de pecar, él no lo va a dejar. Una persona que no tiene el Espíritu Santo dentro, ella no va a dejar de pecar. Dejará algunos vicios, dejará de beber, dejará la droga. Para eso existen centros de rehabilitación, pero ella no dejará el pecado. Esa gente que es regenerada, recuerda entonces que tiene la capacidad para la conversión, y es que respondemos a Dios en arrepentimiento y fe. Esa gente, como lo vemos allá, luego ella es justificada, declarada sin pecado delante de Dios, porque tiene ahora la justicia de Cristo que está en él. Pero esa misma persona, vemos a el ordo salutis, es adoptada como hijo de Dios. Ahora pasa a ser hijo de Dios, precisamente por la justificación que tiene. Pero luego vienen las otras 3 doctrinas allí, que son la santificación, la perseverancia y la glorificación. El mortificar el pecado está ahí, en esa parte, en esa etapa de ser perseverantes hasta la venida de Cristo, de tal manera que solo el que persevere hasta el fin es el único que es salvo. Y también que si santidad nadie verá a Dios, porque el que es regenerado va a procurar santificar su vida constantemente hasta el final. ¿Y qué es la mortificación del pecado? Es lo mismo que la santificación, ser santificados constantemente. Pero luego viene la última etapa, que es la de la glorificación. Así que hasta que tú no seas glorificado y hasta que yo no sea glorificado, no vamos a tener la lucha con el pecado. Por eso dice el texto allí, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Luego comenzamos a ver cada punto, ¿no?
En segundo lugar, vimos nuestro deber perpetuo de la mortificación. Yo tengo que hacer morir. A mí me corresponde diariamente hacer morir las obras de la carne. Pero luego veamos en tercer lugar el medio para la mortificación, obviamente, que es el Espíritu Santo. Y si bien es cierto que a mí me corresponde y es mi responsabilidad hacer morir todo pecado en mi vida, el único medio para lograrlo se llama el Espíritu Santo. Y veíamos hace 8 días razones de la mortificación del pecado. Y les dije que hay 3 razones. Hay más, pero por lo menos deberíamos de concentrarnos en 3 razones fundamentales por las cuales el creyente debe mortificar su pecado. Veamos esos 8 días. La primera razón es por amor a mi Salvador. Por amor a mi Salvador, donde tenemos que entender que la única razón por la cual yo puedo amar a Cristo, que es mi Salvador, es porque Él me amó primero. Y eso hay que entenderlo. Ninguna persona amará a Jesús hasta que esa persona no haya sido amada por Jesús. ¿Y por qué mucha gente aún van a las iglesias y se les complica amar a Jesús? No lo pueden hacer porque el Espíritu Santo no está en ellos. Es el Espíritu de Dios el que nos capacita para amarle. Y le amamos a Él porque Él nos amó primero al morir por nosotros en una cruz. Y luego Jesús nos decía, y lo veíamos esos 8 días en la palabra, y nos dice en su palabra, que el que me ama, mi palabra guardará, que no hay tal como pretender amar a Jesús sin obediencia a su palabra. Y esa es la razón por la cual veíamos en Hebreos 1:9, hablando acerca de Jesucristo, que es aplicado para nosotros también, donde dice, es sencillo, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Que la única manera para que en mi vida se mortifique el pecado que desagrada a Dios, todo pecado desagrada a Dios, todo pecado se constituye en una tiniebla delante de Dios que hace que se pierda mi comunión con Él. Entonces, es amarle. Has amado la justicia. Y que el error que cometimos, y que yo cometí ese error por muchos años en la vida cristiana, y lo cometí aún como pastor en iglesias, y de pronto a veces lo cometo también, obviamente, y lo sigo cometiendo, es pretender decirle a la gente, obedezca a Dios, caramba, usted es un hijo de Dios, obedézcalo, y como que yo quisiera que lo obedeciera y hasta quisiera obligar a la gente a obedecer. Y yo mismo a veces me obligaba a obedecer. Pero hermano, eso no es posible. Porque dice, has amado la justicia, te has aborrecido la maldad. Hermano, si un cristiano ama la maldad en su corazón, si un cristiano ama su pecado, no lo va a dejar, no lo va a abandonar. ¿Cuál es la razón por la cual tú repites ese pecado? Porque te gusta. Te gusta. Si no, no lo hicieras. ¿Y por qué te gusta ese pecado? Porque está por encima del amor a Jesús. Porque está por encima de la justicia a Cristo. Si tú y yo nos enamoráramos de Cristo, nos enamoráramos de la justicia de Cristo, automáticamente odiaríamos todo lo que va contrario a Él. Y entonces nosotros queremos que la gente obedezca. Pero aquí el punto es, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y terminamos estos días viendo cómo Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que busca tesoros. Y de repente encuentra un tesoro en un campo. Y ese tesoro viene y como que lo toma él, lo posesiona él, que él dice, yo quiero ese tesoro, pero que no es mío. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tenerlo? Tengo que ir y vender todo lo que tengo y compro el tesoro. O el otro ejemplo que pone de la perla preciosa, un mercader que tenía muy buenas perlas en su comerciante, pero de repente se encuentra con una perla preciosa, algunos la llaman la perla de gran precio porque superaba todos los precios, y él dice, yo quiero esa perla. Nunca en mi vida había encontrado una perla como esa. Ahora yo tengo otras perlas a las cuales les he dado valor, pero entonces, como yo quiero esa perla,
no puedo tenerla y a la vez tener estas. Yo tengo que deshacerme de estas perlas que han estado conmigo toda la vida, como una representación del pecado, ¿no? Como una representación de aquellas cosas que me han agradado a mí durante toda la vida. Y entonces yo tengo que deshacerme de estas perlas para comprar esa perla preciosa. Hermano, el valor que tú le des a Cristo y el valor que yo le dé a Cristo como la perla dependerá el deshacerme de las otras cosas o el mortificar en mi vida el pecado. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no guardo sus mandamientos, así sea uno, que yo comience a desobedecer? Eso está implicando entonces que estoy en contra de los mandamientos de Dios. Y si estoy en contra de los mandamientos de Dios, implicaría entonces que yo no le estoy amando. Y entonces, ¿cómo voy a mortificar ese pecado? Por amor a mi Salvador. Pero en segundo lugar, y lo que vamos a tratar hoy, es por temor a mi Señor. ¿Por qué yo debo mortificar mi pecado? Algunos dirían: bástale por el amor a mi Salvador, pero a veces no sentimos o no tenemos ese amor por Cristo. Y entonces, como cristianos, no tendríamos que centrarnos ahí solamente. Sí, yo debo mortificar mi pecado porque amo a Jesús, pero el asunto es que a veces amo más el pecado. ¿Qué es el pecado? Desobediencia. ¿Y por qué? Hermano, no porque no pueda. Como dije hace 8 días, porque no quiero. Alguien dice: pero es que yo no puedo dejar ese vicio. Alguien dice: pero es que yo no puedo obedecer esa partecita de la palabra en la cual el pastor es tan insistente. No puedo. Me diría alguien esta mañana: pastor, usted me quiere ver todos los domingos ahí. No, yo no, es el Señor, porque el domingo es el día del Señor. Pero algunos me dirán: pastor, pero usted quiere que yo esté allá, pero es que yo no puedo. ¿Por qué no puede? Porque tengo otro compromiso. No, Señor, no es que usted no pueda, es que usted no quiere, porque usted quiere más el otro compromiso que este. Porque, hermanos, Dios sí nos dio habilidad. Hermano, el hecho de que seamos regenerados, eso lo dice todo, porque la regeneración es un cambio en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Antes a mí no me nacía ir el domingo al culto, antes a mí no me nacía leer la Biblia, antes a mí no me nacía orar, y es normal. Pero cuando me regeneró el Señor, Él me capacitó para ir al culto, me capacitó para leer la palabra, me capacitó para orar, y ahora a mí me corresponde accionar esa capacidad. Entonces no es que no pueda, es que no quiero. El pecado que tú no has mortificado y el que yo no he mortificado es porque no quiero, porque me gusta ese pecado. Alguien puede decir: pastor, es que yo llevo muchos años en la pornografía y entonces yo tengo ese celular y a mí me mandan cositas los amigos y es que yo no puedo, yo no puedo dejar de mirar esa mujer semidesnuda o desnuda, yo no puedo dejar de salir. Ay, pastor, para usted tal vez le pase, a mí no, yo no puedo, yo tengo que ver, y cuando veo una imagen ahí más o menos yo tengo que abrirla a ver qué hay allá. No. Usted sí puede, lo que pasa es que no quiere. Es más, usted quiere abrir eso y por eso lo abre. Usted quiere ver pornografía y por eso la ve. Si es regenerado, está capacitado, tiene la habilidad de Dios, además tienes al Espíritu Santo. Dice que por el Espíritu yo puedo. Entonces, si no es que no pueda, es que, como decíamos, quizás el Espíritu Santo en mí está o contristado, o apagado, o no está fluyendo, o lo estoy resistiendo. Y esa es la razón por la cual entonces en mí no se evidencia una vida de obediencia en cualquier área que cada uno la tiene en esta obra. Lo otro es que, entonces, si es que no hay amor suficiente para mi Salvador, que debiera haberlo, pero vamos a suponer que no hay amor suficiente para mi Salvador, entonces vendría el segundo punto, y es: entonces debe haber temor a mi Señor. Y aquí hablamos del temor. Habíamos dicho que el temor se puede ver de dos maneras. Uno, el temor, o un temor reverente,
Un temor no de pánico, no de miedo, sino un temor porque Él es mi Dios, un temor porque Él es mi Señor, porque Él es mi Salvador. Pero decíamos que hay otro temor, es el temor de miedo, el temor de pavor, y que decíamos que el creyente debe tener esos dos temores. Es cierto, yo llego a Dios en el nombre de Jesucristo y soy su hijo, y Él es mi papá, Él es mi padre, y yo llego con un amor, con una ternura, que sé que Él me recibe y como mi papá. Pero entonces está el otro lado, creo que vamos a manejar ahora, que Él es, además de ser mi padre, Él es Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, y en ese sentido yo debería tener hasta miedo de acercarme a Él. Debería tener miedo, hermanos, de fallarle. Debería tener miedo de quebrantar su ley. Debería tener miedo de quebrantar un mandamiento suyo. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. Mire lo que dice la Escritura en 2 de Corintios 7:1. Vamos a comenzar a manejar esa parte. 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas que tenemos? Por lo menos le quiero mencionar dos. Dice que el Señor va a habitar en medio de su pueblo y que Él será el Dios de ellos. Él los va a llamar mi pueblo. Y luego dice que Él va a ser por Padre, y luego vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Por la razón de que Él nos ha llamado su pueblo, por la razón de que Él se convirtió en nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, serían las promesas. Entonces dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuántos tienen esas promesas? Bueno, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y por qué hay que perfeccionar la santidad? Aquí se ha hablado hasta la saciedad, que la santidad tiene tres etapas: una etapa inicial, una etapa progresiva y una etapa final. Nosotros no podemos ni en la inicial ni en la final, porque la inicial es esa santidad con la cual Dios ya nos santificó para poder entrar a su presencia. La santidad final es una santidad plena, donde aún nuestro cuerpo es glorificado y es santificado plenamente. Pero hay una santidad progresiva, que es la santidad ahora, de que tú no eres tan santo como debieras ser, de que a mí me falta más santidad que Dios pide, pero que me toca a mí perfeccionar esa santidad. Ahora, la gran pregunta es, otra vez, perfeccionar la santidad es lo mismo mortificar el pecado, porque la única manera de ser más santo es mortificar más el pecado en mi vida, darle muerte por medio del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? En el temor de Dios. En el temor de Dios. O sea, donde una persona, un creyente, no tiene temor de Dios, no lo va a hacer. ¿Y qué es tener temor de Dios, hermano? El temor de Dios viene por una comprensión de quién es Dios, pero además de dónde está Dios. De saber que Dios está conmigo en todo momento. Así yo me quede solo en esta casa y nadie esté a mi lado, pero Dios está conmigo. Y que tú puedes tener un computador, un celular, no importa si estás solo, no, Dios está ahí. El temor a Dios es que donde quiera que tú vayas, te puedes ir a otra ciudad donde no te conocen. O unos pastores, unos evangelistas, que nos hemos dado cuenta, ellos en su ciudad los conocían como muy santos, pero cuando se iban a otra ciudad donde nadie los conocía, se quedaban en hoteles y ahí mandaban a pedir mujeres. Entonces fácilmente, como que se parece que todavía está el complejo de Jonás. ¿Sabe qué decía Jonás? El Dios, Jehová, es el Dios de Israel, así que cuando él le dan la orden, él huye a Nínive, y él pensaba que Dios no estaba allá. Hay otros dioses y la gente clamaba a sus dioses. Cuando él se da cuenta, no, si Dios está aquí, porque Dios no es local, hermanos. Hay gente que cree que Dios es local. Hay gente que cree que Dios está en la reunión de los santos, en la iglesia. Sí, está aquí, pero está en tu casa también. Y cuando uno es consciente de la presencia de Dios en todo lugar, uno se cuidaría hasta de la manera de hablar, de la manera de pensar. Pero hay gente que es así. Hay gente que viene a un lugar como este y calladito, no dice nada. Pero cuando van a su trabajo pareciera que Dios no está ahí y hablan igualito que todos los que trabajan allá. Las mismas mentiras, las mismas groserías, igualito. Eso no es tener temor de Dios. Ahora, al hablar del temor a mi Señor, es aquella comprensión
de que Jesucristo no solo es mi Salvador. Es ahí el error más grande que se ha cometido. De hecho, quiero corregir ahí la famosa oración de fe que han hecho. Estaba pensando esta semana en ella, que tiene un punto y es el siguiente: te recibo, Señor, te recibo a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Le digo una cosa: nadie puede recibir a Jesucristo como Señor. Nadie, porque Él ya es Señor. La oración está muy errada. ¿Cómo así que te recibo como mi Salvador y como mi Señor? Como Salvador tal vez, porque no es Salvador de la vida, pero Él es Señor. Amén. Él es Señor de todo el universo, el Señor del cielo y de la tierra. Jesucristo es el Señor de todas las personas. Así no sea el Salvador de todas ellas, pero Él es Señor. Así que es un error decir, lo recibo como mi Señor. Un impío debe someterse a Cristo porque Él es el Señor, así el Señor no lo salve. Toda la creación. Y eso hay que entenderlo. Pero ahora, cuando una persona regenerada, una persona salva, comprende, porque ahí es donde llega el entendimiento de que Él es mi Señor, con mayor veras debería rendirse. Y por eso para Jesús es como algo no entendible, ilógico, yo no sé, como algo irracional. Y por eso Él dice estas palabras que yo se las quiero leer. Lucas, capítulo 6. Bueno, hoy vamos a cogernos con Jesús y nos vamos a hacer la misma inquietud. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Ve? Jesús se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual tiene un atrevimiento de llamarme Señor, o tú eres mi Señor, pero no haces lo que yo digo? Y luego viene la explicación: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Dos cosas ahí: oye mis palabras y las hace. ¿No será que muchos de nosotros cumplimos la primera? Oímos la palabra, pero no la hacemos, no la obedecemos. Y luego dice: os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Donde obedecer a Cristo es poner fundamento en la roca, es establecer la casa en la roca, es establecer nuestras vidas en la roca. Y cuando vino una inundación que va a llegar, que el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, no la pudo mover, porque hay gente que cualquier problema que le llega, son cristianos, pero le llega un problemita y lo movió. Yo me pregunto, ¿en dónde estaba fundado? Yo estos días estoy preparando un tema sobre Elías. De hecho voy a ver si predico acá. Para el seminario estoy preparando un tema sobre Elías. Y algo que me impacta de este hombre, que le decía a mi esposa, es que cómo Elías puede llegar a decir: Señor, en cuya presencia estoy. Y a pesar de que él tenía las pasiones iguales que la de nosotros y en algún momento se tambaleaba, porque puede ser, pero él permaneció siempre obediente a la palabra de Dios. Y se cumple lo que Jesucristo dijo: el que persevere hasta el fin. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones en la vida cristiana muy, pero muy difíciles que nos van a llegar. Van a haber momentos donde se nos va a sacudir absolutamente todo, donde lo único que nos permite estar firmes es si estoy fundado sobre la roca. ¿Y qué hace que tú te fundes sobre la roca? La obediencia a la palabra de Dios. Cuando uno entiende que Cristo es el Señor de mi vida. Por eso Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, pero no hago lo que yo le digo? La razón por la cual te estás moviendo como la arena, la razón por la cual estás cayendo una y otra vez, es porque tú no tienes un fundamento sólido en la roca. ¿Y por qué no lo tengo? Porque no me estás obedeciendo lo que te estoy diciendo. Y te enojas con el siervo cuando le habla, cuando le predica, porque cree que es él el que le está hablando, y entonces por eso no voy al culto, más bien a no escucharle.
porque qué miedo, si me habló del amor a Cristo ahora, y le dije a esos chicos que les iba a hablar ahora del temor a Dios, entonces prefiero no oír eso. Paralelo a esto está Mateo, capítulo 7. A mí me impresiona Mateo capítulo 7, de verdad que yo tiemblo cada vez que leo ahí. Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto aquí se explaya más porque dice, gente me está diciendo, Señor, Señor. De hecho, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Otra vez, gente proclamando el nombre de Cristo. Y aún le dicen, Señor. Luego, ¿qué hacíamos? ¿No profetizamos en tu nombre, Señor? En tu nombre echamos fuera demonios, Señor. En tu nombre hicimos muchos milagros, Señor. Pero Él les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque en mi nombre hacían cosas que tal vez les beneficiaba a ellos, pero en mi nombre no hacía la voluntad de Dios, no hacía la voluntad de mi Padre. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mucha confesión por ahí, y el Señor dice, yo no voy con eso. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo así? O sea que debo hacer la voluntad de Dios para entrar al reino de los cielos. No. Lo que pasa es que cuando tú haces la voluntad de Dios, indica que eres regenerado, indica que amas a Dios y por eso la haces. Es por eso. Porque nadie puede hacer la voluntad de Dios. Y porque hacer la voluntad de Dios no es el requisito para entrar al cielo. Pero hacer la voluntad de Dios es un indicador de que fue regenerado y que el Espíritu Santo está en él. Y por eso termina amando su palabra. Y termina haciendo la voluntad de Dios. Y termina guardando la ley de Dios. Yo no guardo la ley para ser salvo. Yo guardo la ley porque soy salvo. Y porque tengo un Salvador. Y porque le temo a ese Salvador, que es mi Señor. Y por el temor que le tengo a ese Señor que me dejó unos mandamientos, entonces yo obedezco y mortifico mi pecado. Pero déjeme seguir con el texto en Mateo, porque cuando Él dice eso, luego dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le obedece. Le compararé a un hombre prudente. Obedecer es ser prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, el problema aquí no es oír estas palabras y no las hace, el asunto es obedecer y no las hace. Hay gente congregándose por años, 40 años, 50 años en una iglesia, pero no han aprendido a obedecer. Entonces, no es oír y no es conocer la doctrina. Yo puedo conocer la doctrina perfectamente, pero cualquiera que me conoce la doctrina, pero no la obedece, no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando hablamos del temor a mi Señor, que obviamente es muy parecido al amor. Si yo amo a Dios, obedezco sus mandamientos. Ahora, si yo le tengo temor a Dios, a Cristo, obedezco su palabra. Pero ¿de dónde viene que Él es mi Señor? Vamos a mirar un momentico Hechos 20:28. ¿De dónde viene que Él es mi Señor? Obviamente ya dije, Él es Señor, así no sea Salvador, Él es Señor, pero obviamente para el Salvador, para el que es salvo y que ha recibido a Jesús, su Salvador, porque es Señor también. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora vamos a pensar un momentico en la última parte de este versículo que dice, para apacentar la iglesia del Salvador. ¿Qué dice ahí? ¿La iglesia de quién? El Señor. Ahí no dice el Salvador. Para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. La iglesia tiene un Señor.
Y luego dice, porque Él es Señor, porque Él la ganó. Otra palabra sería porque Él la compró o la redimió por su propia sangre. Hermano, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba derramando su sangre, Él estaba pagando un precio muy alto por la iglesia. En otras palabras, Él estaba comprando a la iglesia y la estaba comprando. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia estaba perdida y era de otro señor, estaba bajo el dominio de Satanás, estaba bajo el dominio del pecado, estaba bajo el dominio de la oscuridad. Y cuando Cristo en la cruz estaba derramando su sangre, la estaba comprando, es decir, obviamente que no estaba pagando un precio a Satanás, olvídese, sino a Dios. Cristo le pagó el precio, fue a Dios. Pero Él estaba comprando, estaba liberando a la iglesia de las garras de Satanás, estaba liberando a la iglesia del pecado, estaba liberando a la iglesia de la oscuridad, y entonces la trajo a un lugar de luz. Entonces la trajo ahora a un lugar de justicia, y la trajo a un lugar donde hay un Señor que la compró. Y esto es muy parecido a la esclavitud. La gran pregunta acá es, ¿yo debo servir a Dios? ¿De qué manera? ¿Por qué debo servir a Dios si Él es mi Señor? Y la palabra para Señor es duro porque viene de la idea del déspota. La misma palabra para soberano Señor, cuando iban a orar allá en Hechos 4:31 los apóstoles, ellos oran de esta manera, soberano Señor. Lo que le están diciendo es déspota. ¿Qué es un déspota? Una persona o un ser que hace lo que a él se le da la gana. Y cuando hablamos de Cristo como Señor, lo que estamos diciendo es que Él hace las cosas y a Él nadie le dice que hay que hacer. Él determina lo que hay que hacer y punto. Y cuando yo vengo a Él como su siervo, porque Él me compró y yo soy su siervo, tengo que mirar de esa manera. Ahora, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay dos clases de siervos. Se sirve a Dios como un empleado para que se le pague, donde Dios puede ser el jefe, o se le sirve a Dios como Señor, pero yo soy un siervo el cual espera que Dios me bendiga y por eso le sirvo. Es una palabra, pero está la otra palabra que es doulos, que es el siervo que se rinde a Dios sin importarle la paga, sin importarle lo que le acontezca. El amo lo puede bendecir y si no, no importa. El amo le puede dar la paga y si no, no importa, porque él está vendido, él está entregado. El amo, si lo deja morir de hambre y deja que se muera, no importa, porque las decisiones son de él. El problema es que muchos de ustedes, y aún yo, he servido a Dios, si es que lo hemos servido, por la paga, por las bendiciones. Y le hemos enseñado a la gente a que vengan a una iglesia para que Dios los bendiga. ¿Por qué no enseñamos la palabra doulos, que es esclavo? Usted viene al Evangelio, pero se va a hacer esclavo de Cristo. Él es su Señor. ¿Y qué implica eso? Que le vas a obedecer sí o sí. Todo lo que dice aquí vamos a obedecer. No vas a poner peros, no vas a decir, ay, es que tal cosa. No, es una obediencia que se le debe rendir a Él, porque Él es mi amo. ¿Por qué? Porque Él me compró. Es que yo era del diablo, es que yo era hijo de Satanás, es que yo estaba esclavo del pecado, es que yo estaba en la oscuridad, es que lo único que yo hacía era lo malo y yo iba rumbo al infierno. Ahora Cristo paga un rescate tan alto que me trae ahora a este lado. ¿Cómo no me voy a rendir a Él y le voy a servir? Por amor, por temor, Señor. Como dijo Pablo, ¿no? Pablo perseguía a la iglesia, pero cuando se encuentra con Cristo, las dos preguntas que no las hemos entendido todavía. La pregunta de la identidad, ¿quién eres, Señor? Y hasta que no entendamos quién es Jesús, no podemos preguntar la segunda, ¿qué quieres que yo haga?
que es la pregunta de la rendición y del servicio. Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Ay, como él ya sabía porque había leído el Antiguo Testamento del Mesías. ¿Tú eres? ¿Tú eres? Aquí estoy, Señor. Ahora, ¿qué quieres que haga? Vete para allá, sí, Señor. Vete para allá, sí, Señor. Ven. Nosotros pareciera que nos quedamos con la primera. Y es un peligro de la teología. Quedarnos indagando quién eres. Y nos morimos todavía preguntándonos quién eres, cuando deberíamos rapidito responder qué quieres que haga. Someterme. Bueno, por eso no puedo mortificar el pecado. Porque no hay temor a mi Señor en ese sentido. Mire 1 Corintios 6:20, hablando de ese mismo punto. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es tu cuerpo? De Dios. ¿De quién es mi espíritu? De Dios. Todo yo soy de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque fui comprado por precio. Pero el problema es que muchas veces tú y yo no lo vemos de esa manera. ¿Cuál es la razón por la cual todavía yo hago lo que a mí se me da la gana? Porque yo no veo a Dios como el déspota Dios, que Él quiere que yo haga lo que a Él se le da la gana, que le obedezca. Sino que yo pongo argumentos y peros. Pero si yo entendiera, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Hermano, ¿usted entiende hoy eso, que usted fue comprado? ¿Cuántos entienden que fueron comprados por Cristo en la cruz? Entonces, yo debo ahora glorificar a Dios, buscar la gloria de Dios a través de mi cuerpo. Yo ayer leía a un pastor que enseñaba, y él decía lo siguiente, es que el creyente debe glorificar a Dios. Hablando de los pastores, decía, o no recuerdo quién era, si era Martín Lutero perdón, Carlos Spurgeon decía esto, algo que leía de él, decía, el predicador debe glorificar a Dios en su esencia de ser un pastor, un predicador. Pero aún si yo no fuera pastor o yo no fuera predicador y tuviese labor, otra tarea, otro trabajo, yo ahí en ese trabajo debo glorificar a Dios. En otras palabras, Dios debe ser glorificado por su iglesia, independientemente de lo que es, de lo que haga y donde esté y donde se encuentre. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. Eso es todo, fuimos comprados por precio. Así que yo voy a glorificar a Dios en mi cuerpo. Hay gente que cree, ay, yo glorifico a Dios solo si puedo ser pastor, yo glorifico a Dios solo si puedo ser ministro de alabanza. ¿No? ¿Quién dijo eso? Glorificar a Dios en mi cuerpo, obviamente sin darle culto al cuerpo, pero en mi cuerpo. Ahora mire lo que dice el otro texto, el 7:23, el mismo 1 Corintios, pero 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. Aún hacerme esclavo de mí mismo, hacerme esclavo de los demás. No, porque fui comprado por precio. Por precio fui comprado. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque, hermano, para yo poder mortificar mi pecado en mi vida a través del Espíritu Santo, de tal manera que busque el agrado de Dios, yo necesito tener temor de Jesús como mi Señor. ¿Y cómo voy a adquirir ese temor? Comprendiendo que yo fui comprado por Él. Él pagó un precio muy alto por mí. Porque muchos dicen, no, es cuestión de creer. No es cuestión de creer. ¿Creer qué? Debe creer, pero creer que Jesús pagó un precio por ti y que tú ahora eres propiedad de Dios. Amén. Mi cuerpo le pertenece a Dios, mi espíritu le pertenece a Dios, todo mi ser le pertenece a Dios. Así que si Él es mi Señor y todo mi ser le pertenece a Él, debo entregarme. Esta era la creencia que tenían los apóstoles, ya habíamos visto, pero Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús.
que están en Filipos. Pablo y Timoteo, dulos de Jesucristo. Ahí la palabra dulos es esclavo. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Donde se entiende que ahí en adelante todos los hijos de Dios somos esclavos. ¿Sabe cuál es el problema que tiene hoy día la mayoría de las iglesias y la mayoría de los predicadores? Que al mezclar filosofía y psicología dentro de la iglesia le dieron un valor al hombre, de tal manera que hoy día los mensajes son culto honor al hombre. Todos los mensajes buscan es levantar al hombre, porque lo primero que hacen para evangelizar es: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sí? ¿Cuál es? Entonces le dicen: bendecirte, prosperarte, sanarte, liberarte y una cantidad de cosas. ¿Sí, cómo no? ¿Por qué no le decimos, cuando encontramos a esa persona, le tengo un mensaje que Dios está airado contigo y te va a mandar al infierno, a menos que te arrepientas y salgas de eso? Pero si yo le digo: Dios tiene un plan maravilloso para... Ay, sí, yo también tengo un plan maravilloso para mi vida. Y Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. ¿Dónde si yo le firmo de una? Y se llenan esas iglesias de gente impía que va para el infierno. Porque lo que Dios exige es arrepentimiento. Lo que Dios dice es: tú estás tan mal que nada tuyo me importa, me interesa. Yo quiero es cambiar tu vida porque me da asco tu vida. Tú eres un sucio. Toda la vida has estado quebrantando mi ley, mis mandamientos, viviendo a espaldas de mí. Airado estoy contigo, que quiero es acabarte de una vez. Ahora, hay una solución en la cruz. ¿Quieres venir a la cruz? Debes conocerte, conocer a mi Salvador primero y saber que Él es Señor y que te compró a precio de sangre. ¿Estás dispuesto? Y cuando vienes a Él, ¿estás dispuesto a dejarlo todo para seguirlo a Él? ¿Estás dispuesto a tomar la cruz cada día, a negarse cada día, a mortificar tu pecado cada día y seguirle? Si hacemos eso, las iglesias serían igualitas como la de hoy, con pocas personas, porque la gente no quiere eso, porque la gente ama su pecado, porque la gente ama su propia vida. La gente quiere que el pastor le diga: Dios te ama, Dios te va a bendecir, a pesar que estás en contra de los mandamientos de Dios. Pero cuando un pastor viene y le dice: tú debes ordenar tu vida, y si no, no eres hijo de Dios, y si no perteneces a la iglesia, entonces rapidito me voy, pastor, porque la iglesia de la esquina me aceptan como vivo. Usted es el único que no me quiere aceptar así, entonces yo prefiero la iglesia de allá. Vayas entonces. Sí, yo les digo así: vayas, y por eso se me van. Señor, ¿qué hago yo? Lucas 17, del 7 al 10. Pastor, te vas a quedar solo. Lucas 17, 7 al 10. Yo aprendí, ¿sabe qué aprendí esta semana? El predicador debe tener temor cuando se para aquí a predicar. Escucha, aprendí esta semana eso, del pastor Suje Michel. El predicador debe tener temor cuando se para aquí a predicar. Temor no de la gente, temor de Dios, que está ahí el primero sentado escuchándolo como predica. A Él debo temerle. Temor de cuando yo vaya a decir las palabras sean las mismas palabras de Él y no una palabra aguada que ayude a las que están allí a vivir en el pecado. Y miren lo que dice el Señor aquí, Lucas 17, 7. Y pregunta: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo? Hoy día no entendemos, porque hoy día se tienen sus empleados que se les da la paga y ya. Hoy día no hay siervos. En ese entonces habían siervos que estaban entregados a lo que dijera el amo. Entonces, ¿quién teniendo un dulos o un siervo dice que ara o apacienta ganado? Al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa. ¿Quién? Nadie. ¿Quién? ¿Quién hace eso? Nadie. Entonces, ¿qué hace?
No le dice más bien, prepárame la cena, o sea, no importa si viene cansado, no importa cómo venga de servir en el campo, no importa, llegó a la casa, pero ¿qué le dice? Prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto te voy a servir. No, come y bebe tú. No importa lo que hiciste durante todo el día, llegaste a la casa, sígame sirviendo. No importa si estás cansado, sírveme, y cuando yo ya esté saciado, ahora sí ve y haz para ti y come tú y te sirves. Eso lo hace en lo natural. Ahora el Señor mire lo que dice. ¿Y acaso da gracias al siervo? O sea, ¿acaso el amo da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. ¿Por qué no le da gracias al siervo? Porque es un siervo, es un esclavo, y él es el amo. El esclavo solamente oye y obedece, no más. Y si oye y no obedece, le va mal, lo castigaban, hasta lo mataban, porque ellos eran dueños absolutos de ese esclavo. Ahora mire lo que el Señor dice, verso 10. Así también vosotros, en la misma medida, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Pero agárrese de esta, porque a veces uno... Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. ¿Y qué es todo lo que ha sido ordenado? ¿Qué es? Su palabra. La gran pregunta es, ¿tú has hecho todo? ¿He hecho yo todo? ¿Verdad que no? Pero Él dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. ¿Y qué se me ordenó? Pues desde Génesis hasta Apocalipsis está la orden. Si no hay mandamiento nuevo. Cuando haya hecho todo lo que Dios ordenó en su palabra. Yo dice, no, Dios mío, ¿cuándo entonces? Cuando Orlando haya hecho todo lo que el Señor le ordenó, es solamente ahí que yo puedo decir, soy un siervo inútil. Porque lo que debíamos hacer hicimos. ¿Sabe cuándo tú eres un siervo inútil y cuándo yo soy un siervo inútil? Cuando yo conozco toda la ordenanza de Dios en su palabra y la obedezco. Cuando yo haga eso, yo le puedo decir, Dios, yo soy un siervo inútil. ¿Qué es entonces alguien que no obedece? Peor que un inútil. Hermano, Dios espera obediencia a su palabra, a sus mandatos, porque Él es mi Salvador, pero es mi Señor. Hay un libro por ahí de John MacArthur, habla acerca del Evangelio y él habla de la salvación por señorío. Yo me leí ese libro y yo me asusté, me aterré, porque la idea es que muchas personas tienen a Jesucristo como su Salvador. ¿Qué es eso? Me salvó, me justificó y yo vivo como quiero y voy para el cielo. ¿Quién dijo eso? Él me salvó, me justificó, es cierto, pero Él es mi amo, Él es mi Señor, y a menos que yo demuestre obediencia a sus mandamientos estrictamente, no puedo decir que es mi Salvador. Así que queda bien salvación por señorío, donde solamente donde Cristo es el Señor de nosotros. ¿Y cómo lo sé? Porque yo obedezco todo lo que Él me mandó y tengo que ser cuidadoso para mirar la Biblia cada día y mirar qué fue lo que me mandó y ser cuidadoso y revisar mi vida a ver dónde estoy desobedeciendo y ponerme a paz con Él en esa parte de mi desobediencia, y entonces Él es mi Señor. Y quiero terminar este punto, Romanos 6:15. Y voy a dejarla para después alguna vez lo compartiré, pero se la menciono. El tercer punto sería, yo debo obedecer, debo mortificar mi pecado por las consecuencias que trae. Duro eso, por las consecuencias que trae, pero antes, ya eso dejémoslo para otro tiempo entonces. Pero ahorita déjeme terminar con Romanos 6:15. ¿Por qué debo servir a mi Señor? ¿Por qué Él es mi Señor? Vamos a ver. Romanos 6:15 comienza diciendo, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, ¿qué pues?
¿Qué es pecaremos? ¿Qué pues? ¿No guardo la ley? ¿Qué es pecado, hermanos? No guardar la ley. Dice Juan claramente, pecado es transgresión de la ley. Entonces Pablo diría aquí, ¿qué pues? ¿No guardo la ley? Porque no estoy bajo ella, sino bajo la gracia. Hay algunos que parecieran, al no entender, como veíamos ahora en la primera parte, como no se entiende la teología del pacto todo, ¿verdad? Que hay un solo pacto, el pacto de la gracia, que lo cobija desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Como no se entiende todo eso, entonces hacen diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ahí había gente haciendo esa diferencia, y por eso Pablo dice, entonces, ¿qué? ¿Peco? ¿O no guardo la ley porque no estoy bajo ella, sino bajo la gracia? En ninguna manera, en ninguna manera, en ninguna manera. Y ahora entra a aclarar, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, ahí está la palabra dulos, para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, siervos, sirvientes del pecado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Por quién? Por Cristo. Él los entregó. Y miren 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. Hermano, ¿usted cree que entonces, claro, yo era esclavo del pecado, esclavo de Satanás, esclavo de la oscuridad, y ahora que el Señor, la gente cree que me libertó, y la libertad indica que ya fui libre de eso? No, Señor, la libertad implica que si fui libre de allá, pero esclavo ahora aquí. De la luz, esclavo de Cristo, esclavo de la justicia. El hombre nunca deja de ser esclavo. ¿Y usted qué prefiere entonces? ¿Ser esclavo del diablo, del pecado, de la oscuridad? ¿O ser esclavo de Cristo, de la luz, de la justicia? Y mire lo que dice, y ese 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermano, aquí no hay un punto medio. O eres esclavo del pecado, o eres esclavo de la justicia. Y ya, eso lo plantea la Biblia de esa manera. O sirvo al pecado, o sirvo a la justicia. Por eso el creyente, que aunque todavía recibe de pecado en nosotros, como ya no somos esclavos del pecado, nos toca mortificarlo diariamente. Y nos toca buscar obedecer al Señor, porque si no le obedezco, entonces estoy pecando. Verso 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros. Porque ¿quién los presentó? Ah, no, el diablo me hizo caer. No, Señor, usted se tiró. Es que la tentación era muy fuerte y yo caí. No, usted no cayó, usted se tiró. Yo me tiré. A ver, todos los pecados que cometimos o que hemos cometido, ¿acaso pecamos obligado? ¿Acaso usted no pecó gustosamente? ¿O me va a decir que no? No. Por eso dice, así como ustedes para iniquidad presentaban vuestros miembros, y eso era para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora, o sea, con la misma tesón, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Yo no entiendo ese pasivismo, ese quietismo que hay en algunas iglesias. Yo no lo puedo entender. ¿Cómo le voy a decir a la gente, ay, usted antes sí pecaba con alma, vida y sombrero, pero ahora que está aquí, no, deje que Dios lo guíe. Deje que Dios actúe. El problema es que lleva 10 años en lo mismo. Hace 8 días yo hablé fuerte acá, pero puede ser 3 años, 4 años es lo mismo. ¿Y qué está esperando? Entonces al pastor le toca ayudar un poquito, a empujar a ver qué pasa. Y si se enojan conmigo, pues yo no tengo ya la culpa, porque es que ya son 2 años, 3 años, 4 años, y es la misma. No, ¿qué estoy esperando? ¿Esperando qué? Actúe, caramba. ¿No tiene un poder? ¿Ya no fue libre del pecado? Pues caramba, actúe en esa libertad que tiene. ¿No tiene el poder del Espíritu Santo? Hágale, hermano. ¿Qué va a esperar? Pastor, usted es muy duro. No, la Biblia dice, de esa misma manera, como yo antes me entregaba a la inmundicia, de la misma manera entrégueme ahora a la santificación. Presente mis miembros para servir a la justicia. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, ¿verdad? Pues sí. Pero, ¿qué fruto teníais en aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora,
y esto es fuerte, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Se da cuenta que fuimos nosotros? Libertados del pecado. Hay una iglesia por ahí que lo único que... ¿Usted ya fue libre del pecado? Entonces contéstele, sí, yo ya fui libre del pecado, pero también fui hecho siervo de Dios. Qué pena, pero la iglesia donde estaba mi hermano anteriormente está aquí. Ellos enseñan eso. Ya fue libre del pecado, pero no le enseñan a ser siervo de Dios. Mírenlo, ahí está. Ojalá se lo lleve a esa gente. Versículo 21. No, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres hasta el 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 22. Mas ahora que habéis sido libertados